¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernuy, agente de seguros de Medicare, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el Medicare suplementario conocido como el Medigap. De eso va a tratar la clase el día de hoy y también vamos a hablar acerca de las dos opciones que ofrece estos planes de Medicare suplementario, el plan G y el plan N. Eso lo vamos a cubrir más adelante. Esta primera parte vamos a hablar acerca de los beneficios del Medicare suplementario y el Medigap. Descubre los secretos de Medicare con los libros de Walter Bernuy. ¿Cómo elegir un plan de Medicare? Medicare suplementario. 35 errores más costosos en Medicare y cómo evitarlos. Compra ahora. Haz clic en el enlace. Ahora, antes de empezar, te invito a que te suscribas. Suscríbete al canal, aprieta el botoncito rojo para que te suscribas, cosa que puedes recibir notificación de los videos que subimos diariamente. Y también vas a poder tener acceso a más de casi 1500 videos de Medicare. Venimos grabando videos desde el año 2018, así que estamos dedicados al 100% a este tema. No lo hacemos part-time, tiempo parcial, cuando regresamos del trabajo, no. Trabajamos desde 9 de la mañana a 7, 8 de la noche ayudando a personas en este tema de Medicare. Somos especialistas en el tema y vamos a ir directo al grano, como dijo el dermatólogo. Como tú ya sabes, cuando uno cumple 65 años, tú recibes esta tarjeta Medicare y como lo escuchaste en la clase, tienes dos opciones. Y las dos opciones están, bueno, lo mencionamos en la clase, pero la puedes encontrar en la página número 10 del libro Medicare y Usted. Las dos opciones es, la primera opción es que vas a ir con el Medicare original, ¿verdad? Medicare original, el Medicare suplementario y la parte D, y la segunda opción es la del Medicare Advantage. El día de hoy vamos a hablar solamente de el Medicare original con el Medigap y el plan de medicinas y de sus beneficios. Como tú ya sabes, pues básicamente al recibir la tarjeta del Medicare, si tú dices, mira, yo voy a elegir este camino del Medicare, el gobierno te dice a ti, mira, señor, señora, tener solamente Medicare es muy peligroso. Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme solo con el Medicare. No es así. El libro no te lo dice, en ninguna publicación te dicen que esto solo funciona. Lo que te dice el gobierno es, perfecto, si tú quieres tomar esta opción, tú lo que necesitas es una cobertura suplementaria, conocido como Medicare suplementario o Medigap, porque por lo general el Medicare cubre el 80% de los costos y el Medigap cubre el 20% de los costos, ¿de acuerdo? Ahora, si tú te vas por esta opción, vas a necesitar esta tarjeta, vas a necesitar otra tarjeta conocida como el Medigap y finalmente vas a necesitar una tercera tarjeta que es la parte de el plan de descuento en las medicinas. Si tú decides ir por este camino, vas a tener no solamente esa tarjeta, sino segunda tarjeta Medigap y la tercera tarjeta del plan de medicinas. ¿De acuerdo? Ahora, cabe recalcar que esta opción no es la más popular. No es la más popular. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros escuchamos en las redes, en la televisión, acerca, mira, te ofrecemos esto, te ofrecemos el otro, planes disponibles. Eso no es esta opción. Por lo general, lo que nosotros escuchamos más en la tele es los planes de Medicare Advantage, que son seguros de salud privados, ¿sí? Regulados por las compañías de seguros. Esta opción es la opción del gobierno. ¿Por qué? Porque tú eliges aceptar al gobierno como seguro primario, que cubre tu 80%, el Medicare suplementario o Medigap como secundario del 20% y un plan de medicinas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tomar un plan de Medigap en el 2025? Número uno, tú has trabajado por más de 10 años en este país,
Tú has pagado el impuesto de Medicare, te has sacrificado, has trabajado tus horas para poder tener acceso a esta cobertura. Por ende, tú vas a poder aceptar al gobierno como seguro primario. Es decir, esta tarjeta te va a servir como seguro de salud primario. Si tú vas al doctor y a ti te preguntan, bueno, señor, señora, ¿qué seguro de salud usted tiene? Yo tengo el Medicare como seguro de salud primario. Hay gente que lo conoce como el Medicare libre, ¿no? El Medicare original o el uso al gobierno como seguro de salud primario, ¿sí? Ahora, ese es el primer beneficio. El segundo beneficio es que tú no tienes, no existe el tema de PPO, HMO. Tu red es todo el país, ¿sí? Tu red es todo el país. Tú no vas a estar lidiando, ¿será que no acepta? ¿Será que acepta? No vas a tener este problema. ¿Por qué? Porque esta tarjeta a ti te da luz verde para ir a cualquier doctor u hospital o especialista del país que acepte el Medicare, ¿sí? O sea, no hay red, básicamente. Tu red es todo el país. Ahora, la gran mayoría de doctores está dentro del sistema de Medicare. Existen muy poquitos que están fuera, que no trabajan con Medicare, pero pues, o sea, estamos hablando por posiblemente el 5 o el 4% de doctores en el país, pero la gran mayoría de doctores está dentro del sistema de Medicare. Por ende, tienes acceso a la red nacional de doctores, ¿sí? Si tú te vas con el Medicare, el Medigap y el plan de medicinas, tú tienes 100% de cobertura de hospitalización. No estoy hablando que con esta tarjeta sola, sino con el Medicare y el Medigap. Tienes 100% de cobertura de hospitalización, no importa si te quedas un día, 2 días, 10 días, 30 días, un mes y medio, 100% de cobertura. ¿De acuerdo? Ese es el tercer beneficio. El cuarto beneficio es el límite de gasto anual. Dios no quiera algo catastrófico suceda contigo, ¿sí? Vamos a decir que pasó algo, una operación, un accidente durante el año. Lo máximo que tú vas a gastar en facturas no va a exceder estos $257. Te llegó una factura de $20 por acá, 50 por allá, 40 por aquí. Y una vez que esas facturas que tú pagas llegan a 257, de ahí en adelante tienes 100% de cobertura médica. ¿De acuerdo? 100% de cobertura médica. En otras palabras, Dios no quiera algo suceda, algo catastrófico suceda, lo máximo que va a salir de tu bolsillo son estos $257 y de ahí en adelante vas a tener el quinto beneficio que es 100% de cobertura médica, ¿sí? Otro gran beneficio es el tema de los referidos. Quizá no estás familiarizado con los referidos, pero hay muchas veces, la mayoría de seguros de salud te dice que tú antes de ir a un doctor, a un especialista, tienes que pasar por tu doctor primario. Yo siempre pongo el tema del corazón, ¿no? Si te duele el pecho, te duele el estómago, por ejemplo, tienes un dolor, una punzada en el estómago y tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo necesito ir al gastroenterólogo. Necesito ir al doctor del estómago para que me vea porque ¿por qué me está doliendo? La mayoría de seguros te dice, mire señor, señora, usted no puede ir directamente al especialista. Usted tiene que pasar por su doctor primario y el doctor primario lo va a derivar a su especialista. Hay mucha gente que no tiene problema con eso, pero imagínate, hay personas que necesitan ir al especialista, hacen su cita para el doctor de primario que demora 2 semanas, después para el especialista demora otras 2, 3 semanas, para ese momento ya se te pasó el dolor, ¿verdad? Entonces, como tú tienes la tarjeta del Medicare como seguro de salud primario, tú vas a poder ir de frente al especialista sin pasar por referidos. Otro de los grandes beneficios, otro dentro de muchos beneficios, y creo que yo el más importante, es la autorización en tratamientos. En otras palabras, ¿quién decide si tu operación procede o no? ¿Quién decide si ese MRI va a ser cubierto por el seguro o no? ¿Quién decide?
¿sí? Muchas veces tú has escuchado de parientes, familiares o en tu propia experiencia situaciones como las que, ay, ¿sabes qué? No me, estamos, quiero operarme, pero estamos esperando que el seguro lo autorice. No ha sido aprobado, el tratamiento no ha sido aprobado por el seguro. El seguro todavía no aprueba. O ¿sabes qué? Mira, yo tengo, el doctor recomienda 8 quimioterapias, 8 sesiones de quimo, pero solo el seguro me aprobó 4 o 5, ¿sí? Eso no pasa cuando tú tienes el Medicare original como seguro primario, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes el seguro original cuando tú tienes Medicare original como seguro primario, básicamente el doctor es el que decide si el seguro va a ser, si el seguro va a ser aceptado o no, porque si el tratamiento, la operación, el examen, el MRI, la endoscopía, ¿sí? El sonograma es médicamente necesario, entonces Medicare lo aprueba. Todo lo que sea médicamente necesario, todo lo que el doctor considere como médicamente necesario, el Medicare lo va a aprobar, ¿sí? El seguro no, porque ¿qué es lo que sucede? Con los planes de Medicare Advantage, el seguro es el que decide si se aprueba o no se aprueba. Si tú tienes un plan de Medicare Advantage o si tú ves un libro de beneficios de Medicare Advantage, te va a decir el examen tanto, quimioterapia tanto, digamos, rayos X tanto. Y abajo, en letras chiquitas, previa autorización del seguro. Eso no pasa cuando tú tienes el Medicare original. ¿De acuerdo? Entonces, la autorización, siempre y cuando tu tratamiento sea médicamente necesario, entonces Medicare va a cubrir. Estos son posiblemente los grandes beneficios de irte con el seguro del gobierno, ¿cómo se llama? Como seguro de salud primario. Ahora, existen algunos peros. Walter, ya me contaste lo excelente de tener esto, pero ahora por favor cuéntame, digamos, el lado no tan amable, ¿no? El lado, las limitaciones de tener Medicare como seguro primario, Medigap como seguro secundario y el plan de medicinas. El primer, digamos, lo primero que tienes que saber es que cuando tú cumples 65 años o si tú te decides ir, se manchó más, pero bueno, el Medicare en el 2025 te va a salir en $185 al mes. Eso se tiene que pagar, $185 al mes. El Medigap también tiene un costo, ¿sí? Y lo mismo el plan de medicinas, tienen un costo. Ahora, ¿cuál es el costo del Medicare? Bueno, el Medicare cuesta 185, el Medigap tiene su mensualidad y el plan de medicinas tiene su mensualidad. Es ahí cuando tú tienes que conversar con tu agente para preguntarle por cotizaciones, porque la cotización, el costo, la mensualidad del Medigap va a variar de acuerdo a tu edad, va a variar de acuerdo a tu género, va a variar si fumas o no fumas, va a variar de acuerdo a tu código postal, ¿sí? Va a variar si eres mayor o menor de 65 años. Hay estados donde personas menores de 65 años que están discapacitadas tienen acceso a un Medigap. Hay personas que no lo tienen, entonces depende de muchos factores. Así que habla con tu agente acerca de cuánto te costaría tener, bueno, el Medicare tú ya sabes que te cuesta 185, cuánto te costaría un Medigap y un plan de medicina. Eso es, digamos, limitación número 1, te toca pagar una mensualidad, ¿de acuerdo? Y lo otro es que nosotros hemos hablado 80% de hospitales, 20% 80% hospitales y doctores, 20% hospitales y doctores y medicinas, ¿sí? Pero de lo que no hemos hablado y que es algo que el Medicare con el Medigap no cubren es la cobertura dental, visión y oídos. Si tú decides irte con esta cobertura, necesitas tú tomar un seguro que te dé esas 3 coberturas, ¿sí? Y eso implicaría otra mensualidad, ¿verdad? Para dientes, visión y oídos.
¿De acuerdo? Eso son las limitaciones. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa? Ya te he hablado acerca de los beneficios, ¿verdad? Los pro y los contra de tener el Medicare con el Medigap. Ahora voy a pasar a explicar los dos planes más populares, los dos Medigap más populares, que son el plan G y el plan N. ¿Sí? El plan G y el plan N, y eso lo vamos a pasar a explicar en la segunda parte de este video, ¿ok? Nos vemos en unos segundos, ¿sí? Entonces, antes de continuar, quiero mencionar lo siguiente. Cuando tú cumples 65 años, ¿sí? Lo dice la página número 10 de este libro. Cuando tú cumples 65 años, tienes dos opciones. La primera opción es tener el Medicare, el Medigap y el plan de medicinas conocido como la parte D. La otra opción es tener tu plan de Medicare Advantage. ¿De acuerdo? O Medicare suplementado con el Medigap y la parte D, o tu plan de Medicare Advantage. En ninguna página del libro te dice que solamente puedes quedarte con esa tarjeta. Así que si tú conoces a alguien o tú eres una de las personas que dice, no, suficiente tengo con esto, te lo digo desde ya, podrías incurrir en gastos que definitivamente son muy altos, ¿sí? Y es ahí cuando viene a trabajar el plan G o el plan N. Entonces, vamos a hablar brevemente de eso, ¿sí? Si Dios no quiera, tú solamente tienes esta tarjeta y algo sucede que requiera que te vayas hospitalizado, que te internen en la clínica, en el hospital, tú vas a ser responsable de $1,676 de deducible. No importa si te quedas un día, 3 días, 4 días, esto es lo que tú tienes que pagar. $1,676 de una. ¿De acuerdo? Y no solo eso, si Dios no quiera, necesitas hacerte un examen, visitar a tus doctores, hacerte un rayos X, un MRI, un tomograma, lo que sea, ¿sí? Tú vas a ser responsable de los primeros $257 de gastos y de ahí en adelante tú eres responsable del 20% de todos los costos, ¿sí? Del 20% de todos los costos. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, existe una situación que se llaman los cargos extras. Esto raramente pasa, pero vale la pena explicarlo. Normalmente, este es un ejemplo así como a la volada referente a esto, porque raramente pasa, pero vale la pena mencionarlo. Vamos a decir que te fuiste a hacer tu examen de próstata, ¿de acuerdo? Y el examen de próstata, o un examen, bueno, próstata porque uno es lo primero que se viene a la mente, un examen y ese examen salió $100. Medicare le dice al doctor, ¿sabes qué? Tú estás autorizado a cobrar $100, esto es lo que cuesta el examen de próstata. Cuesta más, pero Medicare le dice al doctor, esto es lo que cuesta. ¿De acuerdo? Hay doctores dentro de la red de Medicare que se toman la libertad de cobrar hasta $15 por encima de lo que Medicare normalmente establece. Entonces, eso tú también eres responsable de ese 15% de gastos extras. Mira, raramente pasa, ¿de acuerdo? Raramente pasa. En mi experiencia vengo ayudando gente desde el año 2018 en Medicare. A 7 años van a ser. Wow. Bueno, en fin, nunca he tenido ese problema. De que va a pasar, pasa a las 1000 veces, pero raramente pasa, pero vale la pena mencionar. Pero si sucede, tú eres responsable de esto. No es nada de qué preocuparse. Entonces, ¿qué sucede? Eso es si tú tienes el Medicare únicamente. En el momento que tú tomas el Medigap Plan G, ¿sí? En el momento que tú tomas el Medigap Plan G, ¿sí? El Medigap lo que va a hacer es eliminar el costo de hospitalización. El Medigap lo elimina. Elimina este 20%, lo elimina. Y elimina este 15%. Entonces tú vas a ser responsable de solo $257 durante el año. ¿Qué cosa significa? Vas al doctor, Medicare paga su parte y a ti te enviaron una factura de $30, por ejemplo. La pagas.
Después te fuiste a hacerte otra visita. Medicare pagó su parte. A ti te llegó otra factura. La pagas. Entonces, así, cuando estas facturas sumen $257, de allí en adelante tienes 100% de cobertura en visitas a doctores, exámenes, cualquier cosa que pase fuera del hospital. Tienes cobertura al 100%, ¿sí? Tienes cobertura al 100%. Obviamente, esto tiene su mensualidad, ¿sí? Eso tiene su mensualidad. Vamos a ponerlo acá. Eso tiene su mensualidad, ¿verdad? Ahora, eso es el plan G. Tú tienes el Medicare, tienes el Medigap plan G, eres responsable de los primeros $257 y después de los $257 tienes 100% de cobertura. Ahora, obviamente necesitas tu plan de medicinas conocido como la parte D, ¿verdad? Y obviamente necesitas dentista, visión y oídos, que lo mencionamos anteriormente porque esa es una de las cosas. Tú tienes excelente cobertura de hospitales, de doctores, tienes tu plan de medicinas, pero necesitas agregar dentista, visión y oídos, ¿sí? Que también tiene una mensualidad. Entonces, esto es el plan G. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el plan G y el plan N? No hay mucha la diferencia. Existen posiblemente solo 2 o 3 cosas que tienes que recalcar, que tienes que prestarle atención, perdón. Entonces, vamos a decir que tú ahora elegiste el plan N. El plan N también, si tú te fuiste con el Medigap plan N, también te va a eliminar el costo de hospitalización. También te va a eliminar el 20%. Lo único que no va a eliminar es este 15% de descuento. ¿De acuerdo? Perdón, de los cargos extras, no es descuento. Este 15% de cargos extras. Voy a ponerlo acá. Hay agentes que te dicen, no señora, usted va a ser responsable de los cargos extras. No pasa eso, raramente pasa, no es nada de qué preocuparse. Esto no es, ni siquiera vale la pena mencionarlo, la diferencia de los cargos extras, pero se menciona porque podría pasar, pero raramente pasa, ¿de acuerdo? Pero eso no es la diferencia entre el plan G y el plan N. Esto es lo que pasa. Entonces, si tú te vas con el plan N, tú aún eres responsable de todo esto, ¿sí? Entonces también vas a ser responsable de tus facturas hasta que lleguen a $257. ¿Sí? Y después de que llegas a los $257, también tienes 100% de cobertura. ¿Cuál es la gran diferencia entre el plan G y el plan N? Como ves, la cobertura es exactamente la misma. La única diferencia es que la mensualidad del plan N es más bajita, es más económica que el plan G. Por eso hay mucha gente, es más gente pasándose del plan G al plan N que pidiendo el plan G, ¿sí? No es mejor cobertura, es exactamente lo mismo. Pero ¿qué cosa es lo que te dice? Perfecto. Las compañías te dicen, nosotros te vamos a bajar la mensualidad. La única condición es que tú vas a tener que pagar $20 por visita a los doctores o especialistas, ¿sí? Visitas por doctores o especialistas y en caso de una emergencia vas a tener que pagar $50 en caso de emergencia, ¿no? ¡Ay, me duele el pecho! Te llevaron al hospital, a la sala de emergencia. Si te internan, obviamente está cubierto al 100%, pero si te devuelven a la casa y te dicen, ¿sabe qué, señora? Son gases para la casa. Tienes que pagar los $50. A cambio de eso, ellos te dicen que tu mensualidad va a ser menor. O sea, la mensualidad del plan N es menor a la del plan G a cambio de estos copagos que se hacen después de que tú cumplas este deducible. Es decir, la gran diferencia entre el plan G y el plan N es la siguiente. Ambos tienen un deducible de $257. Ambos tienen 100% de cobertura después de ese deducible. La única diferencia es que una vez después de los 257,
que en caso de doctores, en caso de una visita al doctor o especialista, pagas $20 y en caso de una emergencia $50, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces tú vas al doctor? Obviamente, si te ahorras con el plan N mucho dinero, ¿sí? Y de repente eres una persona que va al doctor varias veces, quizá tenga más sentido económico irte con el plan G. Entonces, si eres una persona que va 5 o 6 veces al doctor, quizá convenga irte con el plan G, pero si eres una persona que va una vez cada 6 meses al doctor, ¿no? O al especialista, o de repente hasta vas una vez al mes al especialista y el ahorro lo vale, posiblemente convenga irse con el plan N. Y en este caso también vas a necesitar una parte D y también vas a necesitar dentista, visión y oídos. Entonces, básicamente, no hay una opción mejor que la otra, ¿de acuerdo? No hay una opción mejor que la otra. Todo es cuestión de costos. ¿Por qué? Porque la cobertura es la misma. Tienes 100% de cobertura en ambos casos después de que cumplas el deducible de 257. Después de ahí tienes 100% de cobertura, la cobertura es la misma, ¿sí? La única cosa es que la mensualidad del plan N es más barata que el plan G porque después de los 257 tu única responsabilidad es solo $20 por visita al doctor o especialista y $50 en caso de una emergencia. Eso es muy importante que lo tengas en consideración, ¿de acuerdo? Si necesitas una cotización de cuánto cuesta el plan G, cuánto cuesta el plan N, y pues de repente necesitas un agente que te ayude con eso, con mucho gusto nos puedes llamar al número que aparece en la pantalla para agendar una consulta totalmente gratis. La consulta es gratuita, así que lo único que tienes que hacer es hacerle clic aquí al enlace o visitar también aprendiendomedicare.com. ¿De acuerdo? Sin más nada, Dios me los bendiga, no se olviden de suscribirse y cualquier cosita, estamos a una llamada de distancia. Bueno, cuídense bastante y bendiciones. Adiós.